Para que usted pueda abrir su Biblia en este capítulo de 2 de Corintios 2, del 5 al 11, ¿ya? Quiero compartir la palabra del Señor y decirles que a Cristo hay que vivirlo más que decirlo. A Cristo hay que vivirlo más que decirlo. Yo puedo decir de Cristo y no vivir conforme a sus principios. Y quiero compartir en esta tarde este título que le llamamos Soldando Cañerías, porque precisamente 2 de Corintios, los versículos que usted tiene ahí en su Biblia, hablan acerca de la comunión y cómo restaurar o mantener la comunión, ya sea entre cónyuges, en una familia, en una iglesia, en un trabajo. Son principios del Señor que el apóstol Pablo entregó para poder tener comunión con una persona. Había que restaurar la comunión con esa persona. Y entonces el apóstol Pablo, en los pasajes que usted tiene a mano, pudo declarar los pasos para poder restaurar esa comunión, ¿ya? ¿Y por qué es importante? Porque el Salmo 133, 1 y 3, como lo leyó muy bien el hermano, dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Es decir, en una familia, en una ciudad, en una iglesia, donde hay comunión, compañerismo, el Señor determina enviar bendición en ese lugar. Cuando los hermanos viven juntos y en armonía, donde hay una familia con comunión entre los cónyuges y los hijos con los padres y los padres con los hijos, en una iglesia donde los hermanos tienen comunión entre sí, el Señor dice en su palabra que es muy hermoso, porque allí, en ese lugar, como en el rocío del Hermón desciende sobre los montes de Sión, como desciende el rocío de Hermón sobre los montes, asimismo en ese lugar desciende la bendición de Dios sobre aquellos que tienen comunión. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Cuántos creen que en la comunión de los santos allí el Señor envía bendición? ¿Cuántos creen que cuando hay comunión en la familia Dios envía bendición? Pues si no lo creemos, tenemos que creerle al Salmo 133, que dice que como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, así Dios envía bendición y vida eterna cuando los hermanos habitan juntos y en armonía. Entonces, lo primero que el enemigo quiere dañar es la comunión de la familia, la comunión de la iglesia, la comunión en el trabajo, la comunión entre hermanos carnales, porque sabe el enemigo que cuando la comunión se daña, el agua de Dios, la presencia del Espíritu Santo de Dios, no llega con la fuerza que debiera llegar. En otras palabras, es como un sistema de cañerías. Cuando yo abro una llave y el sistema de cañería, los codos, el fitting, las coplas están dañadas, no están bien apretadas las cañerías o están rotas, el agua se pierde y no llega a la llave o a la ducha con la fuerza que debiera llegar. Cuando alguien se pregunta por qué Dios no me bendice, por qué mi familia no está bendecida, por qué no hay bendición en la iglesia, o por qué la bendición no es como pienso que dijo el Señor, posiblemente es porque la comunión de la familia, del hogar o de la iglesia hay que ajustarla, hay que restaurarla, hay que mejorarla. Entonces el agua de Dios desciende con fuerza como el rocío de Hermón para bendecir ese lugar. Eso es un principio bíblico. Si no hay comunión, o si está dañada, o si está deteriorada, la presencia del Espíritu Santo no va a llegar, o no va a llegar con la fuerza que Dios quiere bendecirnos. Por eso es que este salmo es tan importante. Dice: miren cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Pone de ilustración el rocío de Hermón que desciende sobre los montes. Y cuando en una familia, hermanos, congregación
o en el trabajo hay comunión, entonces desciende de lo alto como el rocío de Hermón, y el rocío es agua, y el agua simboliza también el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se derrama donde hay comunión. La bendición de Dios está allí donde hay comunión los unos con los otros. Cristo es comunión. Sí, Cristo es comunión. Así que de eso quiero compartir, porque el enemigo gana ventaja cuando no perdonamos, cuando no consolamos y cuando no amamos, que son los 3 pasos para poder mantener o mejorar la comunión. El primer paso, y muy lindo el nombre de la congregación, ¿verdad? Apoyando en amor. El versículo 8 dice que hay que amar. El 7 dice que más bien deben de perdonar y consolar a esa persona para volver a tener comunión con ella. Pero el 8 dice, para que confirméis el amor para con él. Porque el amor es algo práctico, no es algo teórico. Si no perdonamos y si no consolamos es porque no hay amor. El amor es algo práctico. Hermano, Dios te ama ya en forma práctica. Jesús vino a este mundo y murió en la cruz del Calvario por ti, porque te ama y me ama. El amor de Dios no es platónico, no es teórico, es práctico. De tal manera amó Dios al mundo. Así que el amor nuestro tiene que ser algo práctico, perdonando y consolando a aquellos que nos han dañado, ofendido, porque es parte de la vida, en la familia, en el colegio, en el trabajo, o aún en la misma iglesia. Entonces, el amar es más que un sentimiento. El amor no es solo un sentimiento. El amor es un mandamiento. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. El amor no es un sentimiento, es un mandamiento que el Señor estableció, tanto para Él como para el prójimo. Eso dice Mateo 22, 37 al 39. Y Juan dice, en 1 Juan 2, 9 al 11, que el que no ama a su hermano está en tinieblas, se tropieza, no sabe dónde va. El mismo Juan dice en el 3.15 de 1 Juan que es homicida. Y 1 Juan 3.18 dice que el amor es de hecho en verdad y no de palabras. Y 1 Juan 4.8.9 dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. ¡Aleluya! El amor es algo práctico. Amén. El amor es algo práctico. Dios nos ama no teóricamente. Cuando la gente dice, pero Dios no nos ama, la guerra, los pleitos, pero eso es problema del hombre. El hombre que se ha alejado de Dios, la familia que se ha alejado de Dios, la persona que se ha alejado de Dios. Indudablemente Santiago dice, ¿de dónde vienen vuestros pleitos y guerras y contiendas? No es de vosotros mismos, de vuestro interior y naturaleza humana que se ha alejado de Dios. Dios no es responsable de la maldad del hombre. Dios nos ama y envió a Jesucristo. Si vienes por primera vez, quiero decirte que Dios te ama. No importa tu condición, cómo te llames, dónde trabajes, qué oficio tengas, Dios te ama, y te ama de tal manera que Jesús murió en la cruz del Calvario por ti. El amor de Dios es un amor práctico, no teórico, ¿verdad? Oiga, pero este mismo apóstol Juan, que decía, hijitos míos, amémonos los unos a los otros, no fue el mismo apóstol Juan cuando era más joven. Este apóstol Juan aprendió el amor, aunque era el discípulo amado y recostaba su costado sobre Jesús. Este discípulo amado, Juan, que escribió la primera, segunda y tercera de Juan epístola y que habla del amor, en los evangelios vemos que era un joven, junto a Jacobo su hermano, explosivo, explotaba en cualquier momento. Le pusieron por nombre a Juan y a su hermano Jacobo, que eran hijos de Zebedeo. Le apellidaron o le llamaron Boanerges, que esto es hijo del trueno. Explotaba por cualquier cosa. ¡Wow! Además Juan, además de explotar, era egoísta. Todo lo contrario del amor. Dice la Biblia en Marcos 10:37 que junto a su hermano sacaron a Jesús del resto de los discípulos y empezaron a negociar en qué lugar estarían en los cielos. Juan y Jacobo en desmedio del resto que se estaba molestando porque estos eran egoístas. Es decir, hermano, Juan era egoísta
explotaba por cualquier cosa. No era el Juan de Patmos diciendo, o de las epístolas, hijitos míos, amémonos los unos a los otros porque Dios es amor. No era ese. Escuchen bien, Dios tiene un proceso de santificación y de transformación en nuestra vida hasta el último día. Lo importante no es cambiar, sino seguir en el proceso de cambio. Juan no tenía amor, egoísta, quería irse al cielo y estar al lado de Jesús. Le importaba un rábano sus hermanos en la fe que estaban molestos allí. Jacob y Juan no tenían, eran egoístas, no tenían amor, eran altivos y explotaban por cualquier cosa, no tenían amor y no tenían misericordia. El mismo que escribió la epístola. Cuando fueron a la aldea de los samaritanos y no lo recibieron, Juan le dijo al Señor, Señor, ¿cómo es posible que estos samaritanos no nos reciban? Manda fuego del cielo para que se achurrasquen y se quemen y se vayan al mismo infierno. Así. Lo han leído, ¿verdad? Eso está en Lucas 9, 54, 56. Seguramente leía mucho al profeta Isaías o al profeta, ¿verdad?, Elías u otras más. Pero hermanos, ojo, la iglesia tiene ese sentir en Chile. Hay quienes creen que Dios va a enviar un gran terremoto en el norte de Chile para que muchos idólatras se mueran. Y la Biblia dice que Jesús tiene otro espíritu. Jesús miró a Juan y le movió la cabeza y le dice, Juan, yo no tengo ese espíritu. Yo no he venido para que la gente se pierda y se condene. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¡Aleluya! La iglesia legalista, la iglesia que predica un Dios de amor, pero que habla del juicio al norte. Si fuera por juicio tendría que venir el juicio a todo el mundo. Perdóneme que le diga, pero la iglesia chilena está metido con que Dios va a mandar un juicio al norte por la idolatría. Oiga, tendría que mandar un juicio al central y al sur por la corrupción, por el narcotráfico, por el terrorismo. Cuidado con creer que Dios es un Dios de juicio. Hoy día Dios muestra su amor a través de Jesucristo. Llegará el día en que vendrá juicio sobre esta tierra, pero todavía no lo es. Estamos en el tiempo de la gracia. Así que no importa tu condición, Dios te recibe porque Dios te ama y quiere transformar tu vida. Y eso quiero decirlo porque Dios no tiene el espíritu. Para Dios no es negocio que se muera gente en el norte y se vaya al infierno. Para Dios es negocio, en los negocios del Padre, que la gente sea salva por medio de Jesús el Señor. Podrá escuchar usted muchas predicaciones y profetas, pero la Biblia a mí me dice otra cosa. El espíritu de Juan, de este Juan egoísta, Dios lo erradique de la iglesia chilena. Pero fue transformado. Miren qué bonito es esto. Hermano, no te sientes desanimado si en tu vida cristiana estás tropezando con alguna dificultad, debilidad y no ves que avances. Tranquilo, acércate cada día a Cristo, llénate de la presencia del Espíritu Santo y Dios transformará tu vida como a ese Juan egoísta, sin misericordia. Y duro que era, Dios lo transformó. Ya lo veo ahora como un viejito escribiendo las epístolas. Hijitos míos, amémonos los unos a los otros porque Dios es amor. ¿Cuántos creen que Dios transforma? No solo el día de recibirlo a Él en el corazón, sino en nuestra vida cristiana a través de la santificación. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Me está entendiendo, verdad? Dios es amor. Y tenemos que amar. Hacer honor a este nombre tan lindo. Apoyando en amor. Pero el amor no es decir te quiero, te amo, Cupido. No, el amor es mucho más que eso. Amén. Sí, imagínense un enamorado le escribió a su prometido una mega carta. Tipo poeta, sí. Amada mía, eres lo más lindo que me ha pasado en la vida. Ni el cielo, ni la luna, ni el mar reflejan tu amor y tu belleza. Te amo entrañablemente, te anhelo con todo mi alma y mi corazón. Eres la mujer que ilumina mi vida. Es una tremenda carta. Abajo al final, postdata, nos vemos si no llueve el lunes. Ahora sí, avanza bien, hermano. Sí, no avanza. Ya, si amamos tenemos que perdonar. Esto es algo de peso.
El Señor dijo que tenemos que amar a nuestros enemigos, orar por los que nos ultrajan. Este es el Evangelio. Este es el Evangelio, este es Cristo. Cristo no hay que decirlo, hay que vivirlo. Y el primer paso, escucha bien, para mantener la comunión en el matrimonio, para mantener la comunión en la iglesia, en el trabajo, el primer paso es perdonar. Que el Señor nos ayude. Eso lo dice el versículo 7. Estamos en 2 Corintios capítulo 2, versículo 7. Hay que perdonar y consolar, ¿verdad?, a la persona para tener comunión con él. Lo primero es el amor, que está en el versículo 8. Pero el amor se refleja con el perdón. Dice así que al contrario, vosotros más bien debéis de perdonarle y consolarle para que no sea consumido en demasiada tristeza. ¿Cuánta gente está muriendo en tristeza y en amargura en el fondo de su corazón porque alguien no le ha perdonado? Los psicólogos tienen mucha gente así, porque hay gente que no ha sido perdonada. Y la gente cuando no es perdonada sufre. Dice la Biblia que ustedes tienen que perdonar y consolar a la persona para que no se consume en demasiada tristeza. Entonces el primer paso es el amor y el segundo paso es perdonar a las personas. ¿Qué significa eso? Significa barrer, escuche bien, la barrera o quitar la barrera que impide el compañerismo original. Escúcheme lo que le estoy diciendo. Perdonar realmente significa remover la barrera que impide el compañerismo original. Es decir, el compañerismo que teníamos antes que la persona nos dañara. Amén. Esa es la definición. Y la otra, bíblica, es no tomar en cuenta lo que los hombres nos hacen. No tomar en cuenta lo que los hombres nos hacen. Olvidar lo que nos han hecho sin guardar rencor. Fíjense que la Biblia dice, qué interesante eso, Dios nos pide amar porque Él primero nos amó. ¿Cuántos creen eso? ¿Sabe por qué usted ama a Dios? Porque Dios le amó a usted primero. Eso dice la Biblia, ¿verdad? El Padre, Dios nos amó de tal manera que entregó a su Hijo. El Padre nos amó, por eso nos pide amar. Cristo nos perdonó y por eso nos pide perdonar. 2 Corintios 5, 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo. ¿Cómo Dios se reconcilia con el mundo? A través de Cristo. Dice el texto de 2 Corintios 5, 19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo. Ahí está la definición. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Gloria al Señor. Segunda definición. Primera es sacar la barrera que impide el compañerismo original. Eso es perdonar. Segunda definición es, ¿verdad?, no tomar en cuenta los pecados, los errores, los insultos, las acciones, las omisiones que otros hacen dañando nuestra vida. Hace no mucho, el año pasado ministré un retiro de matrimonio. Dios ministró a los matrimonios. Me invitaron a este año otra vez para tocar otro tema. Pero esto es esencial. Tiene que haber perdón. Perdón. Porque nos equivocamos. Los esposos fallamos. Uy, poco amén. Me gustó mucho lo que dijo, hermano. Somos pecadores, sí, redimidos, siendo transformados, pero somos pecadores. Hermano, necesito que aquel que en 3 días no ha pecado, se pare y tire la primera piedra. Somos pecadores redimidos, nos perdonó nuestra vida pasada y cada día vamos mejorando y luchando contra el pecado, pero aún tenemos una naturaleza pecaminosa y en el matrimonio falla la esposa, falla el esposo, falla los hijos, falla los padres, en la iglesia fallan los líderes, falla el hermano nuevo y los antiguos, los pastores, porque somos seres humanos. En el trabajo fallan los compañeros, los jefes suelen fallar también.
Y los empleados, ni qué decir. Ahora, esta es la definición de perdón: quitar la barrera que impide el compañerismo original. O sea, si yo digo yo perdoné a alguien, pero no estoy igual con él o con ella de antes que me fallara, no he perdonado. Perdonar es quitar la barrera que impide la comunión, el compañerismo, la amistad, la relación que tenía antes que me fallara. Eso es perdonar. En otra definición, es no tomar en cuenta lo que nos hacen los hombres y que nos daña. Eso es perdón. Pastor, ¿es difícil? Sí. Nadie dijo que no es difícil. Mantener la comunión de la iglesia, mantener la comunión de la familia, la comunión en el trabajo, requiere amor de Dios práctico para poder perdonar. Pablo a Timoteo también da la misma definición. Segunda Timoteo 4, 16 y 17, Pablo dice: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Dice Pablo. Y dice Pablo: no les sea tomado en cuenta. Aleluya, yo les perdono, me fallaron, no estuvieron conmigo, yo les perdono, no les sea tomado en cuenta. Aleluya, gloria al Señor. Y dice: porque el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mi palabra fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Escuchen bien, el Señor nos da fuerza para poder perdonar. ¿Cuánto lo creen? Si el Señor está con nosotros, vamos a poder perdonar, porque eso es algo divino. Eso es Cristo, no en palabras, sino en vivencia. Yo me puedo llenar la boca hablando de Cristo y mi vida no refleja a Cristo. Mejor que nuestra vida refleje a Cristo y la gente vea a Cristo y no solamente escucha en nuestros labios de Cristo. ¿Me está siguiendo, verdad? Y yo sé que esta es una iglesia cristocéntrica, como toda la iglesia del Señor tiene que ser. Aleluya. Amén. El ejemplo que quiero compartir con ustedes es tremendo. Vamos al libro de los Hechos si quiere. Siete, 59, 60. Y apedreaban a Esteban. Si usted no sabe el pasaje, Esteban estaba predicando a sus hermanos, a su familia, los judíos de Jerusalén, el evangelio. Y mientras él predicaba, dice la Biblia, apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho eso, durmió. Es decir, escuche bien, él estaba siendo atacado por su propia familia. Mire, lo que más duele es cuando en nuestra familia carnal alguien nos daña, habla mal de nosotros, nos trata mal. Eso duele. Cuando en la iglesia nuestros propios hermanos en la fe nos tratan mal, nos atacan, nos dañan. Duele cuando en el trabajo que hemos dado la vida, un compañero, un jefe nos ataca. Pero escuche bien, Esteban invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: no les tomes en cuenta este pecado. Y durmió. No nos damos cuenta de esto, pero él estaba de pie. Cuando le llegó el primer cascote, le rompió la cabeza y le empezó a correr la sangre caliente. Seguía predicando de Jesús a su hermano y le llegó uno en la costilla seguramente y le quebró la costilla. Le llegó una piedra por atrás. Y mientras le llegaban los cascotes y las piedras, él sentía el dolor. Y el dolor no físico, el dolor de saber que eran sus propios hermanos los que estaban tirando las piedras. Y yo me imagino, él cayó de rodillas, temblando, sangrando entero. Y en esa condición perdonó a sus hermanos. Declaró, porque el perdón se declara: yo te perdono, yo perdono. Declaró el perdón. ¡Qué tremendo ejemplo de perdón! Aleluya. No les sea tomado en cuenta este pecado. Y murió. ¡Qué varón tremendo! ¿Cómo lo pudo hacer?
La clave está en el contexto. En el versículo 55 dice que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. En el mismo 55 dice que tenía puestos sus ojos en Jesús el Señor. Aleluya. Si no somos llenos del Espíritu Santo y si nuestra vida no está puesta en Cristo, será muy difícil perdonar y las piedras nos dolerán y estaremos heridos, sangrando, y nuestro caminar en Cristo será débil e infructuoso. Que el Señor nos ayude. Hermano, tenemos que llenarnos del Espíritu Santo. El poder está en el Espíritu Santo. Recibiréis poder, dinamita, fuerza, dunamis. ¿Para qué? Para predicar el Evangelio, pero para también ser testigo, hasta ser apedreado, ser mártir por Cristo. Entonces Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y tenía sus ojos puestos en Jesús. Wow. Dios nos dice que amemos porque Dios nos ama y nos amó primero. Cristo es el autor del perdón. Por Cristo somos perdonados y Él nos pide que perdonemos. Y quiero hablarte a ti de parte del Señor. ¿Cuál es la piedra que te ha llegado? Tal vez te llegó la piedra de la mentira y te dolió a lo sumo. Tal vez te llegó la piedra del insulto. Tal vez te llegó la piedra de la calumnia, del maltrato físico, el maltrato psicológico. Es una piedra que duele mucho, la indiferencia. La piedra de la falta de cariño. La piedra del celo, del egoísmo, del robo, del abandono, del odio, de la envidia, del desprecio. La piedra de la crítica destructiva, la piedra de la violación física, la piedra de la irresponsabilidad, la piedra del vicio, del adulterio, de la desobediencia, de la ingratitud. No sé qué piedra puede haberte llegado, pero yo quiero decirte que en Cristo, por medio del Espíritu Santo de Dios y mirando al Señor, podrás perdonar. Porque el amor y el poder de Dios te dará esa fuerza necesaria para sanar tu herida. La herida no la sana el tiempo. Estoy hablando esta tarde o ayer con un psicólogo. Y yo soy de la postura que las heridas no se sanan con el tiempo. Pastor, ¿cómo sé si estoy sano del piedrazo que me llegó? Muy sencillo. Usted agarra una herida física y si usted se pone el dedo en la herida, y si hace así no le duele, es porque la herida se sanó y está cicatrizada. ¿Me está siguiendo, verdad? Pero cuando la herida no está bien cicatrizada, usted pone el dedo y hace así y le duele. ¿Cómo sé que estoy sano de la herida, de la piedra que alguien me arrojó? ¿Cómo sé si he perdonado? Muy sencillo. Ver si me duele tan solo el recuerdo, o de hablar con esa persona, o de hablar con ese jefe, o con ese compañero. Pues si he sido sanado, no habrá ningún problema. De lo contrario, ya solo el tema de que alguien me lo predique me incomoda. Pero estoy de parte de Dios en este lugar para decirte que Dios quiere bendecirte, que Dios quiere sanar tus heridas, porque en el Señor hay poder y autoridad para ser sanados y transformados en el alma y ser libre de sentimientos de culpa, libre de peso y amargura por relaciones insanas. Gloria al Señor, gloria a Dios, gloria al Señor. Hace muchos años, en una iglesia pentecostal de Tronco Viejo en Villa Alemana, yo era guía de un local, mis primeros frutos pastorales, tenía un ministerio musical muy lindo, fui con todo el ministerio musical y prediqué este tema, de otra manera, pero el mismo tema. Hizo un llamado, pasaron todos al altar. Yo dije dentro de mí, yo quiero orar por ellos, no están de pie, están en el piso, porque ellos oran de piso, arrodillados. Yo quería orar por ellos y bendecirles. Y vi que en ojo humano, Dios no se estaba moviendo con esta palabra. Y me fui a sentar. Y mientras los hermanos estaban arrodillados, orando, y yo me puse a orar. Y de atrás alguien me tocó así, me dice, los llaman allá al fondo. Yo era un oficial de esa iglesia, el principal. Me llama, yo dije, tal vez sea por una ofrenda, ¿para qué me llamará esta? Y voy para atrás. Y me dice, pastor. Y empieza a sudar y a temblar. Me dice, ¿usted conoce a ese hermano que está con ese bajo? Sí,
Hermano José es parte del ministerio musical. Me dice, yo hace 15 años salí de mi congregación. Tuve problemas con algunos hermanos que fueron injustos conmigo. Y uno del cual no pude sacar de mi corazón nunca, y siempre Dios me hablaba, era el hermano José. Y empieza a tiritar por la presencia del Espíritu Santo y cae de rodillas. Esa noche Dios le llevó el mensaje y le llevó a la persona. Y restauró una herida de 15 años que aún estaba abierta. Hay esposas que tienen abiertas heridas. Hay esposos que tienen abiertas heridas. Hay hijos que tienen abiertas ciertas heridas. Este es el tiempo de que Dios restaure la comunión, porque viene bendición en abundancia. Ríos de agua viva descenderán y Dios hará una obra maravillosa. Amén. Aleluya. Pero no es todo el perdón. Pastor, pero ¿cómo es posible? Si ya perdonar es difícil. Hay algo más. El versículo 7 dice que a tal persona es necesario perdonarle, y dice, y consolarle. Amén. Wow. No sé cómo lo va a tomar, pero yo predico las palabras del Señor. Cada cual tiene que ver cómo lo toma. Usted véalo con el Señor. ¿Cuántos dicen, yo perdoné, pero no voy a... Parece que cantan de... ya llegó Julio, cantan de Julio. Dice, yo no voy a tropezar de nuevo con la misma piedra. Está para un meme. ¿No? Que en Julio aparecen los memes de Julio, el cantante Julio Iglesias. Y él canta una canción que dice, no voy a tropezar de nuevo con la misma piedra, re antigua. Y algunos hermanos dicen, no, yo perdoné a esta persona, perdoné a este compañero, perdoné a mi esposo, perdoné allá, perdoné acá. Pero nos dan una segunda oportunidad. Consolar es creer en el cambio de la otra persona. Consolar es dar una nueva oportunidad. Consolar es animar al otro y ayudarlo a que no falle. Eso es consolar. ¿Cuánto lo creen? Uy, se pone más difícil. Pero con la ayuda del Señor es posible, hermano. Con la ayuda del Señor y del Espíritu Santo podemos restaurar la familia. Con la ayuda del Espíritu Santo y de Jesús el Señor, mirándolo a Él, podemos restaurar las relaciones rotas, amando, perdonando y consolando. Dios nos ama, por eso nos pide amar. Y lo demostró enviando a su Hijo. Cristo es el que propicia el perdón para con Dios, no tomando en cuenta lo que nosotros le hicimos a Cristo. Cristo dijo en la cruz del Calvario, no les sea tomado en cuenta lo que me están haciendo. Y por eso somos perdonados. Y el Espíritu Santo, el Consolador, es aquel que nos anima cuando pecamos y vamos a las plantas de Dios o de Cristo. Es el Espíritu Santo que nos dice, levántate, yo te doy una nueva oportunidad, levántate, tú eres mi hijo, quiero tener comunión contigo, Jesús murió por tus pecados son limpios, anímate, levántate, yo estoy contigo. El Espíritu Santo es el Paracleto que nos anima. ¿Me está siguiendo, verdad? El Espíritu Santo es el Paracleto que nos anima. Por eso Dios nos pide tener comunión con los demás. Nos pide amar, perdonar y consolar. Porque el Padre nos amó, el Hijo nos perdonó y el Espíritu Santo nos consuela. Aleluya. En la comunión está la presencia de Dios. No en el verbo, sino en la vida misma. Aleluya. ¿Cuánto apoyo tener restaurar relaciones? Den un aplauso al Señor. Esta noche Dios quiere que experimente su amor. Esta noche Dios quiere perdonar a algunos. Y esta noche quiere Dios animar a algunos que están desanimados. Qué lindo es cuando el Espíritu Santo nos anima, hermano. Amén. Cuando nosotros decimos, no, ya esta relación con Dios ya no sirve, ya no. Dios tiene demasiada paciencia. No, ya me he perdonado muchas. No, y viene el Espíritu Santo y me anima y me dice, yo estoy contigo, levántate, yo te doy una nueva oportunidad. Porque el Espíritu Santo es Dios de oportunidad. Pero en la iglesia hay gente que marca a la gente. Hay hermanos que tienen listados. Este hermano me la hizo. No estoy exagerando, pero capaz que haya. Oiga, el vecino me la hizo. Marcado. Oiga, hermano, el Señor nos perdona.
El Señor nos ama, nos perdona y nos da nuevas oportunidades. Nosotros también lo tenemos que hacer. Sí. Que Dios nos ayude. Consolar, como dice en el versículo 7, hermano, por favor, del 2 Corintios 5, 7, perdonar y consolar. Consolar significa dar una nueva oportunidad, animar a la persona que falló, es decir, estimularla para que no vuelva a cometer el mismo error. Dios a través del Espíritu Santo, Juan 14, 16 y 17 dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Y así como en el ejemplo de amor negativo era Juan, en el ejemplo del perdón era Esteban, en el ejemplo de la consolación o animar a otros o dar nuevas oportunidades, tengo que hablar de el hijo de consolación, Bernabé. ¿Cómo se llamaba Bernabé? ¿Alguien sabe cuál era el nombre de Bernabé? ¿Alguien sabe el nombre? Porque Bernabé significa hijo de consolación, era el apodo. Bueno, tarea para la casa. A Bernabé le pusieron hijo de consolación porque el tipo animaba a la gente, animaba a los que fallaban, les daba nueva oportunidad. Cuando nadie creía en el apóstol Pablo, todo el mundo se arrancaba de Pablo. El único que fue para animarle, decirle: yo creo en que tú has cambiado, yo creo que Dios te dio una vida nueva, yo creo que ahora vas a ser un paladín de Dios y no un perseguidor de la iglesia. Pásame tu mano, yo estoy contigo. ¡Aleluya! Por eso Bernabé se llama Bernabé, hijo de consolación. Vendió su casa para animar a los hermanos. Tremendo. ¿Verdad que sí? Hermano, me he dado cuenta que en ciertas regiones de Chile los predicadores no son tan efusivos como yo. Perdóneme si me encuentra efusivo, así soy yo. Y cuando yo escucho un predicador y uno se está quedando dormido, yo también digo amén, así él es, y lo tengo que escuchar. Me levanto, voy al baño, me lavo la cara y sigo. No, le digo sí, porque no critique las formas, critique el fondo. Amén. Amén. Vendió su heredad, Hechos 4:37. Creyó y ayudó a Pablo, Hechos 9:27. Primer viaje misionario en el año 46. Pablo y Bernabé salen a la obra del ministerio con un joven llamado Juan Marcos. Y todo bien, hasta que empezaron a ver la malaria, los que asaltaban, los piratas. Y Juan Marcos dijo: soldado que arranca, sirve para otra guerra. Y dejó botado a la mitad del primer viaje misionero a Pablo y a Bernabé. Dije todo lo que dije porque Bernabé dio una nueva oportunidad a Juan Marcos, no por ser su tío y él su sobrino, sino que Bernabé da la oportunidad a Pablo, a otros, a hermanos vendiendo su casa. Era su naturaleza. Por eso le llamaban hijo de consolación a Bernabé. Escucha bien. Juan se apartó de ellos cuando llegaron a Perge de Panfilia. Segundo viaje. Habían pasado 3 años. Hermano, al único que glorificamos al Señor. Algunos han beatificado a Pablo y a otros apóstoles. Todos los seres humanos somos pecadores y fallamos. Y Pablo también. ¿Sí? 3 años. Y Pablo, dice Bernabé: llevemos a Juan Marcos, ya ha madurado, ya ha crecido, ya aprendió, ya se rectificó, han pasado 3 años. Pablo dijo: no, un momentito, ¿estás loco? ¿Cómo se te ocurre? Voy a hallar a ese cabro. Nos dejó botado en el primer viaje misionero. ¿Y pensáis que voy a poner en riesgo el viaje para confirmar la iglesia? ¿Estáis locos? Pero Pablo le dice a Bernabé: ¿cómo se te ocurre? Y se agarraron de las mechas. Pablo se fue con Silas y Bernabé tomó a Juan Marcos. 3 años Pablo había perdonado, pero no daba una segunda oportunidad. No estaba consolando al joven Juan Marcos. ¿Me está siguiendo? ¿Me estoy dando a entender? ¡Wow! Ahora Pablo después entendió algunas cosas. Dice el texto: y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo el que se había apartado desde ellos, desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos
que se separaron el uno del otro. Bernabé tomando a Marcos, o a Juan Marcos, que es lo mismo, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Estamos hablando en el año 49, segundo viaje misionero, en el primero donde le falló Juan Marcos, el año 46. 3 años, y Pablo solo había perdonado. Wow. Pero Pablo entendió. Escucha. En el año 62, Juan Marcos acompañó a Pablo durante su prisión y fue su colaborador. Colosenses 4:10 dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, es Juan Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros recibirle. Año 62, Juan Marcos estaba apoyando a Pablo en la cárcel. ¡Aleluya! Filipenses 23:24 dice: te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarcos, Demas y Lucas, mis colaboradores. Es decir, después Marcos colaboró con Pablo, estuvo con él en la cárcel, fue útil para la obra del ministerio, porque alguien le dio una segunda oportunidad. Tu matrimonio, tu amistad, la iglesia necesita una segunda oportunidad. ¡Aleluya! Necesitamos más Bernabés en la iglesia, más Estebanes en la iglesia, y más Juan el viejito amoroso de la isla de Palma. Esto sigue. Año, hermanos, 65, primera de Pedro 5:13, dice: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Es decir, Juan Marcos fue ayudante del apóstol Pablo, ayudante del apóstol Pedro, un hombre de Dios que escribió el evangelio que lleva su nombre porque alguien le dio una nueva oportunidad. Este es tiempo de sacar la listado de tachar a gente, estén aquí o en otro lugar. Este es tiempo de perdonar, de consolar, porque Dios hará maravillas. ¿Me está siguiendo, verdad? ¡Wow! ¡Qué tremendo! Tremendo hombre de Dios fue Juan Marcos, escribió el evangelio. Estuvo con Pedro, sigue y suma. Segunda de Timoteo 4:11, en el año 67, Pablo preso pide a Timoteo que traiga a Juan Marcos porque él es útil para el ministerio. Dice: solo Lucas está conmigo, toma Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Un tremendo hombre de Dios. ¿Sabe por qué? Porque alguien le perdonó y alguien le consoló, lo animó, lo levantó y creyó en él. ¿Cuántos hombres de Dios hoy día están con su ministerio en el piso, muertos, porque ha habido una iglesia, o matrimonios muertos, porque hay un esposo o esposa, amistades separadas, porque no han sabido consolarse y darse una nueva oportunidad? Que el Señor nos ayude. Gloria al Señor. Necesitamos amar, perdonar y consolar, como lo hizo, en este caso, Bernabé con Juan Marcos. Esos son los 3 pasos para restaurar la comunión, o para hacerle un mantenimiento. Cuando uno mantiene las cañerías, revisa si están rotas. Viejita, está todo bien, está todo funcionando bien el cáliz, no hay ninguna fuga. Revisó. Entonces, cuando se revisa y hay una fuga, hay que hacer la mantención. Ya cuando las cañerías están rotas, ya no llega agua o está todo chorreado el agua, es más que evidente. No importa si en tu caso el agua está chorreado y es más que evidente, tienes que restaurar una relación con alguien, perdonar, consolar y amar, o que hay unas gotitas que están filtrando. Porque si no para el filtrado de esas gotitas, terminará en una relación rota y las cañerías rotas totalmente. Que el Señor nos ayude. Sí, los esposos necesitamos perdonar a las esposas. Las esposas necesitan perdonar a los esposos. Los hijos a los padres a los hijos. Los hermanos, los líderes a los pastores a los líderes. A los hermanos en la fe. A los que trabajan con nosotros en el trabajo secular. Estos son los pasos. Nadie dijo que era fácil. Si estamos sin la llenura del Espíritu Santo y sin mirar a Jesús,
será casi imposible. Pero si estamos en Cristo, viviendo a Cristo, mirando a Cristo y llenos del Espíritu de Cristo, como dice Romano, Espíritu de Cristo, el mismo Espíritu Santo, está bien distinguir las tres personalidades del Espíritu Santo. Cuidado, no me las separe. Me las separe, usted me está haciendo un Dios más. No me separe a Cristo del Padre y del Hijo, sino usted me está haciendo Dios Padre y Espíritu Santo un Dios y el Hijo otro Dios. Cuidado. ¿Me está siguiendo, verdad? Sabemos que es un solo Dios, en tres personas. Podemos distinguir al Padre del Hijo y del Hijo del Espíritu Santo, pero nunca sacarlos. Los tres son coiguales, coexistentes, porque son un solo Dios. Cuidado. Enfaticemos a Cristo y al Espíritu Santo y al Padre, porque son un solo Dios. Amén. Quiero decirlo, hermano, porque es un tema teológico. Así que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Termino con un testimonio de una joven que llegó a la iglesia con su pareja, una joven de 17 años, con su pareja mujer de 18 o 19, lesbianas. Una era hija de un hermano. Llegó a la iglesia, donde había comunión en la iglesia, donde Cristo era el centro y el Espíritu Santo se movía. Y lo primero que hicimos fue decirle a la pareja de esta niña que no podía congregarse en la iglesia nuestra, que fuera a la iglesia un pastor amigo. Había que separar esa relación. Y dejamos a la hija de los hermanos. Fue difícil, porque está arraigado eso en el corazón de esa señorita. Y ella quería cambiar. Los papás fieles al Señor, líderes de la iglesia. Y se empezó a ministrar, a orar por ella, empezó a ir a los cultos. La otra niña no fue a la otra iglesia y empezó a buscarla, a perseguirla. Fue todo un proceso difícil. Cuando se soltó el tema, fue cuando ella confesó, la hermana, que en una iglesia en Quillota, muy grande, de más de 400 personas, en aquellos años ya no es tan grande, iba la señorita atrás, iba un hermano, y un hermano las tocaba. Y ella empezó a sentir a los 14 años aversión por los hombres, rechazo. Y por eso cayó en el tema de el lesbianismo. Hermano, la iglesia tiene que ministrar estos temas, porque también merecen salvación. Todos. Cuando ella fue libre, cuando ella pudo perdonar y declarar el perdón en un culto, todavía me acuerdo. El Señor se estaba moviendo, estábamos orando por ella, sin estar encima de ella ahí nomás. Y ella está llorando, y yo le pregunté, ¿tienes que perdonar a alguien? Sí, pastor. ¿Alguien que te dañó? Sí, pastor. Después supe todo lo demás, pero en la administración del Espíritu Santo, sí, pastor. Entonces tienes que decidir hoy día perdonar y confesar el perdón a aquel que te dañó. Y esa noche ella declaró el perdón. Dios le sacó sus culpas, limpió su corazón y libró sus cadenas de ese flagelo que ella tenía.